Entonces vamos a empezar a las 5:05, empezamos esta charla que obviamente es homenaje al 9 de abril, hoy es 9 de abril, 72 años del asesinato de Gaitán, y también es yo diría que una especie de experimento de cuarentena en el cual estamos aprendiendo a utilizar estas plataformas para hacer distintas actividades. Es una manera diferente pues de hacer las conferencias que ya veníamos haciendo presencialmente. Por ejemplo, en el mes de febrero hicimos los 30 años de Estanislao Zuleta. En ese momento, esa charla la hicimos aquí en Barranquilla, en un sindicato, y yo llevaba como unos 30 años más o menos de la propia muerte de Zuleta, que no tenía mucha relación con la lectura de sus textos. Hoy me pasa igual. Estamos haciendo un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, y más o menos hace unas 3 décadas que yo trabajé en el Centro Gaitán y que estuve trabajando el tema, la lectura, la investigación sobre Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, ha sido interesante pues este año que uno recupere un poco ese hilo que después de los 90 me dediqué a otros temas. El 9 de abril de 1990, precisamente hace 30 años, estábamos haciendo un evento en la carrera séptima con Avenida Jiménez, en plena Semana Santa, el sitio donde mataron a Gaitán. Hicimos un evento ahí que se cortó el tráfico en la carrera séptima y se hizo teatro, lectura de textos, danza y otras actividades. Eso como parte de la organización del Centro Jorge Eliezer Gaitán. En esa ocasión tuve la oportunidad de ser el presentador y de leer la oración por los humildes, que es quizás el discurso de Gaitán que más me gusta. Bueno, pasados 3 décadas, volvemos otra vez a hacer un homenaje a esta gran figura histórica que tuvo Colombia en la primera mitad del siglo. Y ya que mencionaba a Estanislao Zuleta, es interesante hacer la comparación porque Zuleta fue también un personaje importante en la política y en la vida intelectual de Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Gaitán en la primera mitad, Zuleta en la segunda mitad, son muy diferentes entre sí, ambos intelectuales, ambos políticos, pero contrastan sus características. Sin embargo, hay algo que tienen en común, y es que ambos desarrollaron su pensamiento y su obra de manera preponderantemente oral. Gaitán, obviamente, plaza pública, discurso en el Parlamento, etcétera, y Zuleta en las aulas o en charlas, en los sindicatos, en sitios cerrados o en tertulias. Pero igual ambos desarrollaron ideas a través de la expresión oral y relativamente poco a través del medio escrito. Es una característica que une a estas dos figuras. Ahora nos vamos a concentrar entonces en Jorge Eliezer Gaitán en la primera mitad del siglo XX. Ahora, antes de trabajar en el Centro Gaitán, tuve la oportunidad pues de haber leído y estudiado algo de Gaitán, pero sobre todo a mediados de los 80 estaba haciendo un trabajo político en el movimiento campesino. Y yo andaba con estos folleticos que ustedes ven ahí en pantalla, esos folleticos viejos, ahí lo ven sucios, llevados, porque esos folletos vivieron muchas aventuras por muchos sitios de Colombia. Y me encontraba en una zona rural de campesinos desplazados por la violencia, liberales, de estirpe liberal, y encontré que los textos, estos discursos de Gaitán tenían gran recepción en los campesinos. De hecho, muchos de ellos todavía recordaban, o sus padres recordaban, o sus abuelos recordaban y eran gaitanistas. Entonces, eso me permitió pues desarrollar un trabajo y pasados unos años terminé pues trabajando con la hija de Jorge Eliezer Gaitán, con Gloria, en el Centro Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento era un centro de investigación y de un museo ubicado en la calle 42, cerca de la Caracas, cogiendo hacia la 15 y la 16 carreras, y allí se encuentra la casa donde vivió Gaitán y esa estaba convertida en un museo. Mi oficina quedaba en un tranvía, porque el 9 de abril
hubo quema de tranvías y prácticamente esa forma de transporte murió. Y hay 2 tranvías que estaban ubicados allí en la casa museo, en la cual se adecuaron en forma de oficina y ahí desarrollábamos nuestras actividades. Pues eso como anécdota para que vayamos empezando. El Centro Jorge Eliezer Gaitán, que era adscrito al Ministerio de Educación, después eso cambiaría, pero en ese momento prácticamente uno estaba como trabajador público. Sacaba cosas como estas que ustedes ven allí. En la parte izquierda es un estuche donde había 4 cassettes con los discursos de Gaitán, que originalmente se grabaron en acetato. Obviamente no había cassettes en la época de Gaitán. Se grabaron en acetatos y la gente los circulaba a través de discos. A la derecha vemos la tesis de grado en la Universidad Nacional que hizo Gaitán, que salió publicada después como libro, Las ideas socialistas en Colombia, de 1924. En ese año de 1990, que hicimos el evento, sacamos este folletico que ustedes ven ahí, abril de 1990, 9 de abril, un crimen que se volvió cotidiano. Allí en letra pequeña se observa una frase de Gaitán que dice: la razón convence, la razón adiestra, la razón enseña, pero son los sentimientos, esos romanticismos que hoy llaman inútiles, los que obran, los que hacen a los pueblos fuertes y libres. Ahí se ve una de las ideas fuerzas de Gaitán, que es combinar razón y emoción, razón y sentimiento. El otro libro que aparece allí es el de Gonzalo Sánchez, Gaitanismo y 9 de abril en provincia, porque se habla siempre del bogotazo, pero se olvida que ese 9 de abril hubo de todo en muchas partes del país, especialmente en Barrancabermeja y aquí en Barranquilla también. Aquí incendiaron, si mal no estoy, la catedral de la iglesia, ¿qué se llama la catedral? Toño, pero está en silencio. Bueno, lo que yo recuerdo es que las partillas de bautismo se perdieron en ese incendio y mucha gente perdió, porque en esa época la partida de bautismo y el registro civil estaban comunicados. Pero bueno, hubo mucha insurrección, mucha azonada, muchas barricadas en diferentes partes del país. Se destacó, por supuesto, Bogotá y también Barrancabermeja, pero también hubo en Cali, en la zona cafetera, y como les dije, aquí en Barranquilla. Vamos a ver la trayectoria entonces de Jorge Eliezer Gaitán, que comienza con un misterio, con una bruma, porque no se sabe exactamente si nació en 1903 o en 1898. Lo normal sería 1903, teniendo en cuenta cuándo se graduó en el Colegio Simón Araujo, cuándo entró a estudiar en la Universidad Nacional. Él se gradúa en 1919. Estaría muy viejo para graduarse de bachiller a los 21 años. Es más probable que la fecha sea 1903, en ese caso se estaría graduando de 16 años en ese colegio público Simón Araujo. Él había nacido en un lugar humilde de un barrio de Bogotá, que es Las Cruces, ubicado hacia los cerros, más o menos entre los 2 cerros tutelares de Bogotá. Y en 1919, el año de la peste, igual que en el 2020, el año de la peste que también afectó un poquito a Colombia, se estaba graduando de bachiller, entró a estudiar Derecho en la Universidad Nacional de 1920 a 1924. En esa época la gente se graduaba de doctor. En estos días decíamos, este tiempo de pandemia es muy bueno para dejar de decirle doctores a los abogados, decía un meme por ahí. Pero es que efectivamente los abogados eran doctores, se graduaban y obtenían un título, por ejemplo, en la Universidad Nacional de doctor. Y yo conozco gente que todavía está viva y tiene su diploma de doctor en Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional, por ejemplo. En otras universidades también se le llamaba así doctor. Su tesis fue Las ideas socialistas en Colombia, que muestran que en este país ya ya circulaban las ideas de tipo socialista, ya fuera de la vertiente marxista o de otras. Uno de esos abanderados de estas ideas fue Rafael Uribe Uribe. No hay señal de que Gaitán haya conocido a Uribe Uribe. A Uribe lo matan en 1914. Si nació en el 3, tendría 11 años apenas
Jorge Eliezer, y bueno, no hay realmente idea de que se hayan conocido, pero sí podemos decir que Gaitán entró muy jovencito al Partido Liberal y comenzó a hacer su carrera política en este partido, al lado de Benjamín Herrera, al lado de los dirigentes liberales de la época. Benjamín Herrera sería el fundador de la Universidad Libre y sería candidato a la presidencia en 1922, la cual perdió a pesar de tener el apoyo de Vázquez Cobo, que fue el papá de Vázquez Carrizosa, el líder de los derechos humanos en los años 80. Entonces, mientras él estudiaba en la Universidad Nacional, ya comenzó su capacidad de oratoria, ¿no? Una vez murió uno de los grandes dirigentes liberales y él fue el que hizo el discurso en el funeral. Luego de graduarse en 1924, hacia 1926 se va a Roma, que en ese momento es el epicentro del derecho penal, estudia con uno de los líderes a nivel mundial del derecho, Enrico Ferri, y se gradúa un año después. No sabemos, no sé por lo menos cómo manejaba el italiano, cómo se defendió con el idioma, pero él se graduó con la tesis El criterio positivo de la premeditación, que después ganaría un premio y sería publicada en Italia. Esta tesis es de carácter bastante psicológico y muestra a Gaitán ya tomando posición en línea con el positivismo jurídico. Los años 20 fueron años de mucho movimiento social, a pesar de que Colombia estaba siendo modernizada porque entró el dinero que pagaron los gringos por haberse robado a Panamá y comenzó a desarrollarse la infraestructura, pero en esa época ya se estaban organizando sindicatos, había partidos socialistas, había la lucha por la tierra, la lucha en los sindicatos de transporte por el río Magdalena, estaban empezando los sindicatos petroleros, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Maecha. Entre las mujeres se destacó María Cano, que ha tenido esta película aquí en Colombia, de la familia de los dueños del Espectador. Y Gaitán, pues, hace también sus primeros pininos en cuanto a liderazgo social. Comienza a ser apodado el tribuno del pueblo en Bogotá. Pero con la masacre de las bananeras en 1928 es cuando él va a soltar su primera gran realización política con los debates en la Cámara de Representantes, a la cual fue elegido en 1929. Y hace una investigación al respecto de la masacre y logra también algunas indemnizaciones para los parientes de las víctimas de esa masacre que sucedió aquí en la costa, en el Magdalena. Él va a ser después senador por Nariño, va a ser diputado de Cundinamarca, va a tener una carrera a nivel de el Congreso de la República y otras instancias de elección. Y también una carrera política en instancias que son de nombramiento, como vamos a ver. Lo importante es que en esa tarea parlamentaria él siempre va a mostrar iniciativas y propuestas reformistas de carácter profundamente social, dirigidas sobre todo al tema de la tierra, y estamos a un siglo de eso, 2020, y todavía tenemos el tema de la reforma agraria pendiente. El tema sindical, el tema, incluso adelantó temas del futuro, como los problemas raciales y los problemas de género. Cuando el liberalismo llega al poder, se logra en 1932, por ejemplo, que las mujeres tengan derecho a la propiedad, pero todavía no derecho al voto. Gaitán defendía la equidad, los derechos de las mujeres iguales a los derechos de los hombres, derechos sociales, políticos y económicos, y no solamente el derecho de propiedad, la universalidad del voto. Todo eso en esos comienzos de los años 30, cuando está empezando la República Liberal. Años también de la guerra con el Perú, en la cual él se vio involucrado como un negociador a nivel internacional. E incluso él fue elegido segundo designado a la presidencia de la República por parte del Congreso en ese periodo de Olaya Herrera. Sin embargo, él comienza a tener, debido a su reformismo, resulta ser demasiado radical incluso para los liberales, y comienza a tantear la posibilidad de salirse del Partido Liberal, y en un momento dado le está con un pie adentro y un pie afuera, más afuera que adentro, y comienza a formar un movimiento que se llamó la UNIR,
Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Y adivinen con quién hace eso. Lo hace con Carlos Arango, que es el abuelo de Andrés Pastrana, Pastrana Arango, Carlos Arango Vélez. Entonces, la UNIR realmente no logra su cometido. Gaitán regresa al Partido Liberal y toda su trayectoria va a ser entonces dentro del Partido Liberal. Y no tanto como una disidencia, sino como vamos a ver, tratando de conformar un movimiento social con las ideas liberales más radicales posibles, muy cercanas al socialismo, a lo que él llamaba el socialismo liberal. A mitad de los años 30, ya a nivel personal, él se casa con Amparo Jaramillo, una reina de belleza paisa. Muere su madre en el año 37, en febrero. En ese momento su esposa Amparo Jaramillo está embarazada y en septiembre nace su hija Gloria Gaitán, única hija que tuvo Jorge Eliezer Gaitán. Cuando muere su madre, él dice lo siguiente: si algo me faltara, ahí está lo primero, la sombra de quien fue mi todo, la dulce maestra de escuela, hoy peregrina de la eternidad, que con su ejemplo supo enseñarme que en el camino del bien lo imposible no es, sino lo difícil, mirado por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza. Eso lo dice él en homenaje a su madre, maestra de escuela, que murió en el año 1937. Decíamos que aparte de los cargos de elección pública, Gaitán tuvo también otra trayectoria. Fue rector de la Universidad Libre en 1932, segundo designado a la presidencia en el 33. Fue alcalde de Bogotá en 1936. Le fue más bien mal, duró como 8 meses apenas. Tuvo problemas con los trabajadores, con los choferes por razones de los uniformes, por minucias en última. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939. Fue ministro de Educación en 1940 y ministro del Trabajo en 1943 y 44. Todo eso en gobiernos liberales, con los cuales no necesariamente se llevaba muy bien. Él estaba siempre como en el ala izquierda del Partido Liberal. Lo interesante es que las 2 veces que fue ministro, él llega a esos ministerios de Educación y de Trabajo con ideas, con proyectos, y convierte esos proyectos en proyectos de ley. Los lleva al Congreso y ahí en el Congreso se estrellan. Y eso lo lleva a él a renunciar en ambos casos. Algo que no vemos hoy en ningún ministro. Renunciar porque sus ideas no se implementan y no se convirtieron en ley. Fueron rechazadas por el Congreso. Y luego llega por último ya la etapa final de Gaitán, después de los 40 años de edad, y se lanza a la toma del Partido Liberal y a convertirlo en el Partido del Pueblo. Esa es la gesta que va de 1944 a 1948. Comienza con esas reformas que él había manejado desde los años 30 y comienzo de los 40 para constituir un programa político de gobierno y un movimiento organizado y lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 1946, en la cual será derrotado, quedará de último, de tercero. Ganó Ospina Pérez, Mariano Ospina Pérez, y los conservadores regresan al poder y el Partido Liberal se había presentado dividido con Gaitán por un lado y Gabriel Turbay por el otro. Gaitán quedó de tercero, incluso por debajo de Gabriel Turbay, más o menos sacó unos 300.000 votos. Sin embargo, Gaitán no se arredró, sino que inmediatamente se lanzó en campaña, inmediata. Algo que le decíamos a Antanas Mocos en la Ola Verde del año 2010, cuando se perdió esa batalla y se apagó. Gaitán no se apagó, al contrario, ante la derrota se levantó con más vigor. Y un año después, en las elecciones de Mitaca, el movimiento gaitanista obtiene un triunfo rutilante en las elecciones a consejos, asambleas y demás en marzo de 1947. Y para julio del 47 ya está convertido en el jefe único del Partido Liberal. Y su programa se convierte en el programa del Partido Liberal. Por eso es que cuando él lo mata en el 48, todo el mundo decía que él iba a ser el presidente en el 1950, cuando llegaran las siguientes elecciones presidenciales.
Pero la violencia comenzó desde que llegan los conservadores al poder, o recomenzó. En Colombia siempre ha existido, pero estaba, digamos, de un perfil más bajo. A partir de 1946 comienzan las retaliaciones y a recrudecerse todo ese tipo ahora está ya el tiempo corriendo rápidamente, vamos a acelerar. En esos últimos meses él desarrolla la oración por la paz, el 7 de febrero la oración por los humildes, el 15 de febrero se desarrolla en Bogotá la conferencia panamericana que comienza el 30 de marzo, en la cual estuvo personajes importantes, pero paralelamente se estaba desarrollando un encuentro estudiantil en el cual estuvo Fidel Castro. Fidel Castro no va a tener mayor influencia en el Bogotazo, pero el Bogotazo sí que va a tener influencia en Fidel Castro y por lo tanto en lo que pasó en Cuba después. El 1 de abril la Universidad Libre le da el doctorado honoris causa y él nunca dejó de litigar en los tribunales y el 8 de abril obtiene otro triunfo más en el caso del teniente Cortés. Al día siguiente, a la 1 de la tarde, a la 1:05, lo matan ahí en la carrera séptima con Avenida Jiménez, llegando casi a la Avenida Jiménez, ahí donde está el tiempo prácticamente. Ahí existe una placa actualmente donde uno puede ubicar el lugar donde fue disparado por la espalda. El traje que llevaba puesto se conserva se ven los tiros que él tenía. Miremos esa gesta política de 1944 al 48, porque si Gaitán se hubiera muerto en 1944, no hubiera tenido talla histórica, porque su gran gesta la hace en esos últimos 4 años cuando lanza lo que podríamos llamar el movimiento gaitanista, utilizando medios como la radio y la prensa. Crea el periódico Jornada. Hacía discurso todos los viernes que la gente escuchaba mientras tomaba chicha o cerveza y la desarrollaba en un teatro. Eran los famosos viernes culturales. En 1945 hace el que quizás es el primer Congreso Nacional masivo de cualquier partido político en Colombia y reúne delegaciones de todo el país en la Plaza de Toros de la Santa María. Allí comienza su campaña de candidatura presidencial. En 1947 saca la plataforma del Colón, que es precisamente su programa de gobierno, y ahí menciono a Antonio García porque este personaje es interesante. Antonio García era un joven en ese momento, pero él él ha sido gaitanista primero, luego estuvo con Rojas Pinilla, luego estuvo en la NAPO y luego fue muy cercano al M-19. Él es como el hilo conductor de lo que yo llamaría esa forma de populismo en el sentido académico de la palabra que se ha dado en Colombia. El populismo a nivel académico no significa demagogia o lo que coloquialmente se llama así, sino un tipo de caracterización política que se distingue del marxismo o de otras corrientes de pensamiento y que es muy propia de Latinoamérica. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Miremos rápidamente las 10 ideas fuerzas, a ver si nos alcanza el tiempo de Zoom. Primera idea fuerza, una ideología, el socialismo liberal. Así la llama él cuando le escribe una carta a Luis Tejada, pero yo la llamaría hoy más bien un liberalismo social. Es una combinación de las dos cosas. Ya el socialismo estaba presente en las ideas de Uribe Uribe. Es un liberalismo entonces que mantiene la idea de libertad, pero toma la idea de la igualdad tratando de combinarlas. Algo que Gaitán va a desarrollar muy bien en una conferencia en 1942 sobre Rusia, sobre la Unión Soviética. Una conferencia que se llama Rusia y la democracia. Él no va a formar una disidencia, decíamos, pero él va a pasar a la historia y va a partir la historia de Colombia en dos por lo siguiente. Esa es mi tesis. Hasta ese momento, en Colombia había permanentemente lucha armada, conflictos, violencia entre dos partidos policlasistas, liberales y conservadores. Era una contradicción horizontal. Gaitán va a cambiar, va a dar un giro de 90 grados y va a cambiar esa contradicción horizontal por una contradicción vertical entre el pueblo liberal y conservador y la oligarquía liberal y conservadora. Algo que por supuesto no le gustó a la élite liberal y obviamente tampoco a la élite conservadora. Él comienza a hablar entonces de pueblo
contra oligarquía, país nacional contra país político. Eso es una idea de la lucha de clases, que no la inventó él, no la inventó Marx, pero que él va a dar, digamos, el paso a que eso se manifieste electoralmente. Y después de que la muerte de Gaitán, pasarían unos años de violencia liberal conservadora, pero después lo que veríamos es el conflicto armado en Colombia, que es un conflicto precisamente en el sentido ese de pueblo versus oligarquía y de izquierda versus derecha. Bueno, tercera idea, una concepción de democracia integral. Para Gaitán la democracia política es insuficiente, se puede quedar en mero formalismo si no existe democracia económica y social. Y el énfasis va a estar ahí en lo económico y lo social. Mientras haya miseria, el derecho al voto es insuficiente y por lo tanto él va a dirigir la conciencia de los trabajadores y del pueblo a que tome, digamos, que tome conciencia de los derechos que tiene, que no es un obsequio, sino algo que se consigue a través de la lucha. Ya habíamos dicho que a nivel del derecho él adopta el positivismo jurídico, que es una idea filosófica que se lleva más allá del derecho hasta la psicología, a la propia filosofía. Él estuvo cerca de las ideas de Comte. Eso sería un tema para explorar interesante. Es muy clara su manejo de la psicología de masas, la combinación que leíamos ahorita de emoción y razón. Él es un caudillo. Su movimiento uno lo podría calificar de caudillista, pero él se considera a sí mismo, a pesar de que lo apodaron el caudillo del pueblo, él se considera un intérprete. Él se considera, la metáfora que él usa es la de la antena. El dirigente es como una antena que sintoniza e interpreta el sentir y los intereses del pueblo. Y es muy famosa su frase de el pueblo es superior a sus dirigentes. La verdad es que el gaitanismo, a pesar de los intentos de organización, etcétera, no logró ir más allá del caudillismo. Y cuando matan a Gaitán, pues el gaitanismo se viene a pique porque no tenía capacidad de reacción sin el líder. Gaitán siempre está elogiando al pueblo, levantándole su autoconcepción, su autoestima, reivindicando la raza indígena, aunque a él le decían el negro. Él reivindica lo afro, reivindica lo indígena, reivindica lo popular, a la chusma, le da orgullo y dignidad y entra en sintonía con el pueblo en un proceso de identidad cultural. Por eso la gente cree que Gaitán no era intelectual, porque sus discursos los entiende cualquiera. Sin embargo, si vamos a otros ámbitos de sus discursos, por ejemplo, en los tribunales o las cosas que escribió, uno ve que él cita permanentemente a grandes autores y su biblioteca tenía, óigase bien, 16.000 libros. Era un intelectual, aunque no luzca normalmente como tal. Una de las ideas que trabajamos en el Centro Gaitán es esta de la fundamentación científica del pensamiento de Gaitán, pero no hay tiempo para eso. Una tesis que levantaba siempre Gaitán, muy propia de esa época, es la formación del carácter, a lo cual le daba énfasis, porque él manejaba una serie de teorías psicológicas muy propias de la época. Y es también muy famosa su idea de la restauración moral de la República. Y estamos en 2020 y seguimos en la misma. La corrupción sigue siendo el problema fatal aquí. Él hablaba de la política con mayúscula y la política con minúscula, que no es otra cosa sino lo que llamamos politiquería. Y finalmente está el poder comunicativo, el poder del discurso oral que él llevó no solamente a la plaza pública, a los tribunales y al parlamento, sino que utilizando la tecnología de la época fue un innovador. Hoy estaríamos hablando de las redes, como estamos haciendo aquí, y del Internet, pero en ese momento era la radio. Él es un innovador que hace uso político de la radio por primera vez y la gente se paralizaba a Bogotá y hasta donde llegaran las ondas hercianas para escuchar a Gaitán. Quería terminar con una frase sobre Barranquilla que él tiene, Barranquilla, cuna de todo lo grande. No me equivocaba hace algún tiempo cuando llegué a esta ciudad con el propósito de invitar al pueblo a una nueva lucha.
Y al ver estas muchedumbres incontables como esta que ahora me conmueve y estremece por su número y fervor, dije que Barranquilla era la cuna de una nueva etapa. Si de esta ciudad podemos hacer una síntesis, podemos afirmar que está llamada a ser cuna de todo lo grande, a ser juventud,